Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es lunes 11 del 11 de 2019. Muy bien, pues comenzamos una semana marcada por el maquillaje que tuvimos el pasado viernes, cierre de Wall Street prácticamente en máximos del día y en máximos semanales. Pero eso sí, sin separarnos del SOR 3083 en el SP500. Seguimos en zona, como hemos venido comentando durante toda la semana, en una zona donde por extensiones de Fibonacci podemos estar perfectamente ante el final de una onda 3, podemos estar ante una posible onda 4 correctiva, corrección de grado intermedio, en todo caso, no sería una corrección mayor dentro del mejor recuento que llevamos. Entonces, bueno, en el día de hoy nos vamos a fijar o nos vamos a seguir fijando en el 3083, cierres por debajo de ese nivel, pues nos animarían a buscar esa corrección sobre el 3020, incluso 2982, que es el precio de apertura trimestral. Tenemos que recordar, según este grafiquito, que sobre la zona de 3067, pues está el punto de reversión de la tendencia. Último mínimo que hace el máximo. Si viésemos cierres bueno, cierres no, ya si viésemos un mínimo por debajo de ese nivel, tendríamos una secuencia de mínimos decrecientes, con lo cual se iría confirmando ese escenario que estamos manejando, ¿no? Perdón, ese era el SP500, el Dow Jones, pues también prácticamente igual. Lo que sí es cierto que la estructura podría invitarnos a pensar que puede quedar un tramo al alza. Todo eso va a depender de lo que haga el precio en el 27.493. Hemos empezado esta semana, al contrario que las dos anteriores, con un ligero huequito, nada, mínimo, un huequito mínimo a la baja, que nos está llevando, la sesión asiática nos está llevando directamente a ese 27.500. El cierre de hoy, por encima o por debajo de ese nivel, es el que nos tiene que validar la estructura, ¿no? Aquí, pues en este caso, tendríamos que analizar dónde está ese PRT, el punto de reversión, y lo vamos a tener en esta zona de aquí, en torno al 27.400. A partir de ahí, como digo, se podría pensar que el escenario más probable es ver ese movimiento correctivo, ¿verdad? Muy bien, en el Nasdaq 100 sigue valiendo como máximo ese toque milimétrico, o casi, que el cierre sí fue milimétrico al 8.270. Aquí podemos ver esta velita, la velita del maquillaje, ¿no? Cómo lo llevaron a última hora, muy cucamente, a los máximos del viernes, ¿no? Bien, pues mientras sigamos por debajo de 8.270, vamos a considerar que ese movimiento correctivo pues ya ha comenzado. Solamente volveremos a adoptar predisposición alcista en el corto plazo. Recordamos que el análisis que estamos haciendo es en gráficos de una hora y para el día en cuestión. Como digo, mantendremos predisposición alcista a corto plazo, únicamente estando por encima de 8.270. El precio de apertura semanal, importantísimo tener en cuenta en el día de hoy, como todos los lunes, como todas las semanas, va a estar en esta zona. Pero, aunque estemos por encima del precio de apertura semanal, como nos vamos a encontrar en 8.270, ese puede ser una zona de poca probabilidad. Por eso querríamos esperar hasta ese nivel para adoptar esa predisposición alcista. Mientras tanto, el punto de reversión sobre la zona de 8.150, 8.160, ahí fue la última vez que hicimos un mínimo para hacer el máximo. En ese punto se rompería esa secuencia de mínimos crecientes a corto plazo y se abre la puerta, un escenario muy probable, a 8.111. Si atravesásemos ese nivel, podríamos incluso seguir hasta 7.952, que la estructura alcista lo soportaría sin ningún problema. Bien,
En Europa los máximos vienen del jueves, como estamos viendo. Ya en la sesión asiática se está haciendo un mínimo por debajo del alcanzado el viernes pasado. Tenemos que buscar una predisposición operativa muy similar a la del Dow Jones. Seguimos por encima del 13.100, 13.098, que es el SOR anual. Mientras estemos por encima de ese nivel, habría que mantener predisposición alcista. Solamente en el caso de ver cierres diarios por debajo de ese nivel, entonces sí que podríamos buscar la operativa para buscar el siguiente SOR, 12.830. Para el lado largo, pues como por arriba aún no hemos cerrado ciclo en 13.365, vamos a proponer como filtro el precio de apertura semanal, que por ahí anda, ¿de acuerdo? Bien, el IBEX, pues vamos a ver ahora en la apertura qué tal le sienta los resultados electorales del día de ayer, que ha tenido, bueno, relativamente pocas sorpresas. No digo relativamente porque el puzzle para hacer gobierno sigue estando complicado, es un rompecabezas bastante complejo. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que a corto plazo pues se está rompiendo con esta sesión asiática la estructura, mínimo que hizo el máximo. Habíamos señalado como punto importante para invalidar ese último tramo alcista que comenzó aquí el 31 de octubre, 1, 2. Aquí todavía teníamos la opción, teníamos dos opciones de recuento. Si recordáis que comentamos la semana pasada, aquí el 3 o ponerla aquí. Si aquí ponemos el 3, el 4 nunca puede pasar de este nivel, de 9.300. Vamos a ver cómo abre el mercado, si se toma bien el resultado electoral o si la lógica hace acto de presencia, deberíamos romper ese 9.300, perforarlo, dando por concluido ese trámite al alza. Y aquí ya comentábamos durante la semana pasada, el IBEX tiene una estructura muy diferente a el resto de activos. Así que mucho cuidado, si se pierde ese 9.300, en el día de hoy lo más probable es que veamos 9.225. Que el precio se gira, pues precio de apertura semanal y a partir de ahí predisposición alcista. 9.440, primer nivel a controlar, y a partir de ahí, pues 9.654, teniendo en cuenta que entre medias, nos vamos a encontrar ciertos niveles relevantes que pueden hacer que el precio se detenga e incluso se gire. Eurodólar. Bueno, se perdió el 1.1047. Como decíamos, el 1.10 debe ser la zona a respetar. Si se perdiese ese nivel, mucho cuidado porque esa estructura alcista que habíamos planteado se pierde. Mientras estemos por debajo de 1.1047, lo más probable va a ser eso, que vengamos a perforar ese nivel y por tanto automáticamente deberíamos empezar a adoptar predisposición bajista. Esta zona de poca probabilidad operativa, a partir de aquí podríamos ver movimientos alcistas, a partir de aquí predisposición bajista, como estamos comentando. Terminamos con el oro. Bien, cierre claro. Hoy hemos tenido apertura semanal con un ligero huequito al alza. Como siempre comentamos, ¿no? Cuando veamos este tipo de patrón, ahí dentro hay una onda 3, aquí puede ser una onda 4, una onda 5. ¿Habrá terminado ya esa 5? ¿Le quedará un tramito por abajo? Es la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Bien, pues exactamente igual que en el eurodólar. Mientras estemos por debajo de 1.473, 1.441 es un objetivo. Si se recupera este nivel, además a corto plazo se puede ver como el mínimo se ha hecho por este máximo punto de reversión en ese punto, en esa cota. Si nos ponemos por encima, predisposición alcista, seguramente ahí habría terminado
la corrección, pero como digo, primero hay que ver cierres por encima. Mientras no veamos cierres por encima de 1473, seguimos mirando para abajo. Muy bien, pues de momento esto es todo. 9:30 Trading Room en directo, 11:30 aproximadamente actualización para contar qué es lo que está pasando durante las primeras horas de apertura oficial, y a partir de ahí comenzamos la semana, manos a la obra y a trabajar. Muchas gracias, seguimos tradeando.